Buenas, mi nombre es Alex Mendoza Ricardo, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de séptimo semestre de la Universidad del Simón Elías Bechara Sainú. El día de hoy voy a mostrarle varios ejercicios de una matriz de riesgo, de sistemas de puesta a tierra, de aislamiento, de apantallamiento y de cortocircuito. Cabe recalcar que estos ejercicios los realizamos con la ayuda del docente Miguel Cuentas del curso de electiva profesional 2. Bueno, empecemos por la matriz de riesgo. Como podemos ver, la matriz de riesgo de esta estructura, aquí tenemos una vista superior, una vista frontal y tenemos todos los datos del ejercicio. Esta tabla de los factores nos los proporciona. Aquí tenemos todos los cálculos. Para probabilidad más de descargas, para probabilidad de daños y lesiones, pérdidas por año, la evaluación de riesgos y por último los resultados, cálculo de los riesgos. ¿Qué nos da esta tabla de resultados aquí? Muy bien, nos vamos acá. Características de la estructura, tenemos los datos que nos proporciona el ejercicio. Las características de los servicios, esto no lo tenemos, por eso está en cero. Luego nos vamos a las acciones preventivas frente al riesgo por rayo. Tenemos aislamiento eléctrico de conductores expuestos bajantes y tenemos equipotencialización efectiva del terreno. Vamos a la protección de la estructura utilizada contra pararrayos, que tenemos que estar protegida por un SPSR nivel 2. Nos vamos a la protección interna utilizando contra sobrevoltaje. Tenemos protección interna coordinada con DPS nivel 3 o 4. Nos vamos a la selección del tipo de cableado, que utilizamos apantallamiento con resistencia de pantalla entre 5 y 20 ohmios kilómetros, puesta tierra en ambos extremos a la barra equipotencial y tenemos que el cable está conectado a ambos extremos a la barra equipotencial donde se conecta el equipo. Tipo de canalización, canalización metálica PAT, ambos extremos, barra equipotencializada. Nos vamos aquí a la parte de la evaluación de pérdidas. Tenemos que es una estructura con riesgo de explosión. eh, existe la posibilidad de que seres vivos estén expuestos a voltajes de paso y contacto dentro, fuera o en ambos sitios de la estructura. Tenemos que en el exterior de la estructura. Tenemos el riesgo de incendio normal, ya que almacena material combustible en forma permanente. La selección de las medidas de prevención para reducir las consecuencias por fuego. Tenemos una instalación fija de de extinción automática e instalaciones automáticas de alarma. eh, una situación especial de peligro que es riesgo para el medio ambiente o los alrededores. Pérdida de servicios esenciales, gas y agua. Pérdida de herencia cultural no tenemos. Pérdidas económicas. eh, tenemos con riesgo de explosión y tenemos que en la actividad de uso de hospitales, industriales, museos, agricultura. Bueno, llegamos aquí a la parte más importante, que ya tenemos todos los cálculos y verificamos si cumple o no cumple. Este es el resultado de riesgo en pérdidas de vida. Vemos que no cumple y se nos pasa por muy poco. El resultado de riesgo en pérdida de servicio público nos cumple. En patrimonio cultural nos cumple y en pérdidas económicas se pasa también muy poco. Muy bien, continuemos acá con este sistema de puesta a tierra. Aquí tenemos todos los datos iniciales. Como podemos ver, tengo que calcular la sección del conductor. Para eso utilizamos esta fórmula, donde tenemos las variables que es sección del conductor en milímetros cuadrados, corriente de cortocircuito, temperatura máxima permisible en los núcleos de la malla, temperatura ambiente, temperatura de referencia para la constante en material, coeficiente térmico de reactividad a la temperatura de referencia. Tenemos una constante eh,
tenemos la relatividad del conductor de tierra a la temperatura, tenemos una constante de tiempo, perdón, tenemos una constante de temperatura y tenemos el tiempo máximo de duración de la corriente de falla que según la norma son 0,5 y el factor de la capacidad térmica. Bueno, ya con esos datos calculamos la extensión del conductor, luego nos vamos al cálculo de tensión de paso y contacto. Esto cabe recalcar que es para los humanos una tensión de paso tolerable y una tensión de contacto tolerable. Eh, También se calcula, aquí tenemos la fórmula de cómo lo calculamos. Después de eso nos vamos al diseño de malla tierra, utilizamos 12 varillas de una longitud de 2,4. Utilizamos un conductor AWG número 10, un diámetro del conductor de 0,0293, el ancho de la malla de 6, el largo de 6 metros, un espaciamiento entre varillas de 2 metros, una profundidad de 0,5 y perímetro de la malla de 24. Aquí tenemos el diseño de la malla, que esta se realiza con el fin de optimizar costos, optimizar material y un buen funcionamiento de esto. Nos vamos a la máxima corriente de falla, que es 1 kA. Luego calculamos el GPR, que aquí nos dice que no cumple, pero pues esto no es muy importante que cumplamos. Luego nos vamos acá, que tenemos que hallar la tensión de reticular. Para hallar esto, primero tenemos que hallar los conductores efectivos en paralelo. Utilizamos esta pequeña fórmula. El factor de corrección geométrica, el factor de espaciamiento para la tensión de malla, la longitud efectiva del cable de la varilla, y ahí sí calculamos la tensión de retícula, que luego tenemos que comprobar si cumple o no cumple. Según que el EM es menor que el voltaje de contacto, está cumple, para nuestro caso nos cumple, y luego tenemos que hallar la tensión de paso de malla y también verificar si nos cumple, como en este caso. Al tener estas dos eh, óptimas condiciones que nos cumple la norma, ya sabemos que nuestro apantallamiento o nuestro sistema de puesta a tierra quedó diseñado correctamente. Nos vamos a esta parte, que es la parte del aislamiento. Tenemos las distancias de fuga, calculamos con esta fórmula. Acá tenemos los datos, la tensión de críticas de Fleming, las descargas, las distancias mínimas de base a tierra y acá los cálculos del DPS. Luego nos vamos a este ejercicio de cortocircuito, que como podemos ver aquí nos dan los pasos iniciales, los datos del ejercicio. Este ejercicio lo realizamos con unos simples pasos que optimizan la realización de este. Entonces tenemos la distancia entre las líneas, el valor de L, cálculo de la red primaria y la impedancia de la red primaria, el cálculo de impedancia de la línea. Igualmente, aquí tenemos la fórmula. Bueno, vamos al paso de la impedancia de la red, que es igual al voltaje primario sobre la corriente de cortocircuito. Luego calculamos la impedancia por el lado primario del transformador. Nos vamos al paso 4, tenemos la impedancia por el lado secundario del trafo. Paso 5, tenemos la impedancia del trafo. Aquí tenemos que hallar la impedancia base para poder hallar la impedancia del transformador. Hallamos la impedancia de la red más el trafo. Luego hallamos la corriente de cortocircuito en los bordes del transformador. Nos vamos al paso 8 para hallar la impedancia de la red secundaria. Eh, por penúltimo, hallamos la impedancia total para así llegar al paso 10 y encontrar la corriente de cortocircuito de la red secundaria, que nos da un valor de 831,62 amperes. Y por último, les vamos a mostrar un ejercicio de apantallamiento. Como podemos observar, este ejercicio lo realizamos por el método de la circunferencia o círculo, que tenemos varios casos. Tenemos de tierra al pararrayo, tenemos de pararrayo a pararrayo a la misma altura, tenemos de pararrayo a pararrayo a diferentes alturas. Siguiendo todas estas fórmulas de todos estos casos, realizamos de tierra a pararrayo para hallar la zona segura. Todo lo que quede debajo o dentro de las circunferencias es una zona protegida. Luego hallamos de pararrayo a pararrayo diferentes alturas, de pararrayo a pararrayo
iguales altura. Aquí cabe recalcar que si la circunferencia nos tocara por aquí, nos tocaría eh, agregar un pararrayo más. Tenemos de pararrayo o pararrayo de diferentes alturas y por último, de pararrayo a pararrayo a tierra. Bueno, de eso nos queda de la siguiente manera, después de realizar el diagrama en AutoCAD. Tenemos todas las distancias de todas las cotas y aquí tenemos la circunferencia, como nos podemos dar cuenta. eh, Aquí nos cumple, tenemos una zona segura acá, aquí nos cumple, aquí en esta parte no nos cumplía, nos tocó agregar dos puntas más y eso fue todo. Y acá sí nos cumplió de para rayo y de para rayo a tierra. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido este video.